Productos que prometen curaciones instantáneas o campañas solidarias para recaudar fondos para ayudar a familias con enfermedades que no existen. Timos telefónicos en los que se hacen pasar por la administración con objetivos económicos. La salud es un tema sensible y cuando está en juego, nuestros límites se desdibujan. Los estafadores lo saben y se aprovechan de ello para lucrarse. Hoy en Diagnóstico hablaremos de fraudes en salud y lo haremos con Teresa Jiménez Becerril, adjunta primera al Defensor del Pueblo, institución destinada a defender nuestros derechos y libertades. Aquí estamos hablando de algo como el derecho a la salud. Aquí estamos hablando de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y de uno de los derechos más importantes. Vamos con la actualidad de la semana. Después de 25 años llega a España una nueva alternativa para los pacientes de glaucoma. Es el primer tratamiento cuyo mecanismo de acción se dirige al factor principal de la enfermedad, la malla trabecular. Lo que hace es remodelar la malla trabecular, abrir los espacios de la malla trabecular y favorecer que el humor acuoso se elimine por la vía por la que se tenía que eliminar. Este nuevo colirio, desarrollado por Santen, combina los principios activos latanoprost y netarsudil. El hacer ambos productos en una sola gota es más eficaz que si te pones una gota de cada uno de los productos. En los ensayos clínicos, el 92% de los pacientes obtuvieron un descenso de la presión intraocular de hasta un 20%. La habitual falta de médicos en las zonas rurales en verano va a ser peor este año al no poder incorporarse los facultativos que están en su cuarto año del MIR, que no acabarán esta formación hasta septiembre. En este verano no es posible que los médicos internos residentes que hacen el cuarto año se incorporen durante el verano, como es habitual, y vamos a ver qué soluciones se pueden implementar. Son propuestas que se van a trasladar el próximo mes al Consejo Interterritorial de Salud. Con la llegada de las altas temperaturas hay un aumento de la exposición cutánea a las radiaciones solares. Por eso, la Academia Española de Dermatología recuerda las recomendaciones para así evitar padecer un melanoma. No exponerse a la exposición solar en las horas centrales del día y ponerse a la sombra el mayor tiempo posible. También utilizar el fotoprotector adecuado a tu fototipo. También es mejor utilizar ropa oscura porque protege más al cuerpo y gafas con protección 100% frente a los rayos ultravioleta porque la vista también se puede dañar. La salud o la falta de ella nos hace vulnerables. Vulnerables ante promesas de curación. Vulnerables ante las enfermedades de terceros que reclaman nuestro apoyo. Vulnerables ante nuestra propia confianza en un sistema sanitario que nos da todas las garantías. Y esa vulnerabilidad es aprovechada por timadores y estafadores. Hoy nos acompañará Teresa Jiménez Becerril, adjunta primera del Defensor del Pueblo, una institución destinada a proteger nuestros derechos. Y con ella hablaremos de fraudes en salud. En 2023, el Defensor del Pueblo tramitó 35.600 expedientes. ¿Qué peso tiene la sanidad en la actividad de la institución? Bueno, pues como has visto, es una cifra enorme de quejas y concretamente en temas que son específicamente sanitarios, pues se tramitaron unas 1.546 quejas, que es alrededor de un 4,3, ¿no? Quizás pueda parecer que son pocas, pero no lo son, es un número bastante elevado, aunque a decir verdad, lo importante, sobre todo en el ámbito sanitario, incluso aunque hubieran sido solamente 100 o incluso una, hubiera sido muy importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de algo como el derecho a la salud. Aquí estamos hablando de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y de uno de los derechos más importantes dentro de los derechos fundamentales de la Carta Europea de Derechos Humanos, que es el derecho a la vida. Y por lo tanto para nosotros es una prioridad. Aunque nosotros estudiamos las quejas sobre perspectivas legales, no tanto médicas, porque no somos médicos, pero
pero sí se ha reforzado mucho con técnicos jurídicos, sanitarios, para poder ahondar más en todo lo que se refiere a las quejas de esta casa en el ámbito sanitario. Y también en la historia de esta casa, por ejemplo, independientemente de las quejas, eso es muy importante porque a nosotros lo que nos interesa es el fondo, ¿no? Pero tenemos hecho muchos estudios monográficos de, pues, sabría decirte, por ejemplo, sobre listas de espera en los sistemas de salud nacional, atención sociosanitaria, pero desde la perspectiva gerontológica. Quiero decir que aunque no sean quejas concretas, también actuamos de oficio y hacemos informes sobre temas sanitarios que nos interesan. Este es un tema al que la institución da prioridad, ¿no? Teniendo en cuenta que la memoria, de alguna manera, la memoria de la institución es como una radiografía de los intereses de la sociedad, sobre todo en lo relativo a la administración. En general, ¿qué podemos decir que preocupa a los ciudadanos? Pues tú lo has dicho muy bien. Nosotros aquí, esta casa tiene una radiografía social de todo lo que pasa. Y en temas sanitarios, pues yo diría que es muy importante el tema de la atención primaria y también la atención especializada. Yo decía que esta es una de las partes que más preocupa a los ciudadanos. Y con razón, ¿no? Porque quizá sea uno de los retos a los que se enfrenta el sistema sanitario, los retos de futuro. Hablamos de envejecimiento, de aumento de la cronicidad, de zonas despobladas. Por supuesto. ¿Qué soluciones se proponen desde la institución? Pues mira, para nosotros también es importante el tema de la sanidad rural, ¿no? Ese tema se reciben quejas, pero sobre todo se actúa por la parte nuestra. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que no hay médicos rurales, hace muchísima falta. Entonces, ¿qué es lo que se ha recomendado siempre desde aquí? Pues que se hagan, se den incentivos. Hace 4 años ya de la epidemia de coronavirus, fue un reto para el sistema sanitario en concreto, pero en general para toda la administración. ¿Cuáles fueron entonces las prioridades del Defensor del Pueblo? Bueno, pues nosotros, nuestra prioridad fue atender con la mayor brevedad posible las quejas que recibíamos, porque claro, nosotros seguíamos recibiendo quejas no sobre el COVID, sino sobre la vida normal de las personas, o sea, sobre las pensiones, sobre multas de tráfico, sobre nacionalidades, sobre homologaciones, sobre quejas concretas sobre COVID. Pues lo más acuciante que teníamos en ese periodo de confinamiento fue el acceso de las personas que no estaban confinados, en los sanitarios y todo esto, o de la policía, de quienes estaban en la calle, ¿no?, en contacto con el virus, pues las mascarillas y los EPI de los sanitarios y todo esto, y luego también quejas sobre atención a pacientes y atención en la residencia. En esta época también proliferaron, dada la sensación de incertidumbre que tenía toda la población, los productos milagro, que, bueno, entre otras cosas prometían la curación del COVID, que son productos que no solamente se enmarcan en esta época, pero que, bueno, concretamente en el COVID hubo muchos. ¿Esto tuvo su reflejo en la actividad del Defensor? A ver, nosotros en esa época concretamente, estos productos milagros, tipo, bueno, aparte que bebiéramos lejía o hiciéramos tal, no tuvimos en esos momentos quejas de esto, no sé si porque la gente estaba confinada o algo así. Sí, te tengo que decir que fuera del COVID, sin tener que ver con el COVID, y posteriormente sí que hemos tenido quejas sobre estos productos milagros, por decir, pero más que productos milagros yo diría sobre medicamentos milagros, ¿no? Que hay que te dicen que te curan y parecen casi medicamentos, pero que no tienen la garantía de la Agencia del Medicamento. Entonces, sobre eso sí hemos tenido un poco productos milagros, lo que tú dices,
Y entonces nosotros, como digo, como somos médicos, lo que hacemos es derivarlo siempre, bueno, contestar a la gente y derivamos o preguntamos a la Agencia Estatal del Medicamento, que es la que ya o nos contesta y nosotros trasladamos o ponemos también al paciente en contacto con ellos. Prometen un resultado que nunca se llegará a alcanzar. Es en sí un fraude económico, pero cuando hablamos de salud, las consecuencias pueden ser peligrosas para nuestro organismo. La gran parte de los consumidores y de los usuarios no son conscientes de que este tipo afecta a la salud. Entonces, la denuncia o la reclamación individual viene mucho después, una vez que te has dado cuenta de que te ha afectado, es decir, que te ha traído una serie de problemas a tu salud o que ves que no ha hecho efecto. Pero ¿cuántas personas pueden llegar a ser víctimas de estos fraudes? Podemos hablar de decenas o de miles de afectados, porque además es un fraude que prolifera muy rápido a través del auge de las redes sociales. Es decir, tenemos influencers o pseudo-influencers que venden o comercializan este tipo de productos, o incluso personajes famosos que a través de este tipo de publicidad dan a conocer este tipo de productos, y pueden ser muchas las personas que estén afectados. Sprays que curan los dolores en las articulaciones, aceites de oliva milagrosos contra el cáncer y el envejecimiento son algunas de las campañas destapadas por organismos como Facua. Nosotros presentamos estas denuncias desde Facua por dos motivos. El primero, para alertar, porque muchas personas no saben que son víctimas de este tipo de fraudes que no son milagrosos, sino que pueden afectar a su salud. Y por otro lado también para que las administraciones hagan su papel de protección y procedan a sancionar o a ordenar la retirada del producto. Cuando tuvimos la época de COVID, muchos se aprovechaban de patrocinar incluso fármacos milagrosos que podrían llegar a curar el COVID. Eso al final nunca ha sucedido. Entonces hay que tener muy en cuenta toda la información que nos llega a través de redes sociales, a través de formatos que nos pueden llegar publicitarios, y contrastar siempre la información, ir siempre a las fuentes oficiales. Internet se ha convertido en un canal fácil en el que promocionar ese tipo de productos falsamente milagrosos y en el que es difícil perseguir a los defraudadores. Son empresas que incluso cuando van a inspeccionarlas, el domicilio social no es el que aparece dentro de lo de que es el contrato. Es muy complicado hacer valer esa reclamación, por eso hay que intensificar esos tipos de mecanismos de protección, las normativas, sobre todo en los reales decretos. El Real Decreto de la Ley del Consumidor prohíbe la publicidad de productos de la índole de la salud pública, pero esta regulación no siempre es suficiente. El sistema de POSIT tiene una serie de mecanismos de protección, desde reglamentos y normativas que protegen este tipo de publicidad. Pero es que además nosotros pedimos que se hagan inspecciones de este tipo de comercios o de este tipo de productos, pues para evitar este tipo de fraudes. Es decir, la administración y los gobiernos pueden proteger a la ciudadanía porque así viene regulado en la propia normativa. Las estafas en cuestiones sanitarias es un asunto que preocupe a la sociedad. Hablamos pues, de productos milagros, de campañas para recaudar fondos de personas para sufragar una enfermedad que no existe. Nosotros recibimos quejas sobre ciudadanos que han sido víctimas de estafa o están preocupados por las estafas, ya la hayan sufrido o a lo mejor parados, pero se han sentido que han estado a punto, digamos. Sí, pero no solo en el ámbito sanitario. Una estafa muy peligrosa es el tema de la suplantación de identidad. Entonces esa también puede ir ligada a la estafa sanitaria. Nos preocupa mucho, de hecho hace poco tuvimos una reunión estamos siempre en contacto con Fiscalía, que el defensor trabaja mucho con la Fiscalía, con la Policía, con la Guardia Civil, porque la Guardia Civil es la que está ligada más a los pueblos y zonas despobladas, con protección de datos, incluso a veces con representantes del Banco de España para el tema de la estafa bancaria, y para ver cómo eso se puede mejorar y qué es lo que nosotros, las soluciones que damos y ponemos, pues un poco las que trabajar en más coordinación con todas estas personas que te he dicho, policía, guardias civiles, fiscales y todo esto, y que se hagan campañas que ya se están haciendo por parte de la policía, por parte de la fiscalía,
campañas de información a los ciudadanos, campañas de divulgación. ¿Por qué? Porque lo más importante es prevenir. Y bueno, cuando pasan, pues intentar solucionarlas buscando parar eso que ha pasado. Las personas mayores suelen ser diana para este tipo de estafas. Un ejemplo es el timo del botón rojo, un servicio de teleasistencia del 112 gratuito que muchas personas de edad tienen instalado en su casa para avisar ante una caída o una emergencia. Los estafadores se aprovechan de esta vulnerabilidad para engañar a sus víctimas. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por personas del servicio de teleasistencia del 112. Te llaman por teléfono y lo que quieren intentar es sacar todos tus datos personales, incluso llegan a pedirte datos bancarios. Lo que tenemos que tener claro es que la mayoría de los servicios de teleasistencia son gratuitos. Entonces nunca te van a pedir un dato bancario o te van a pedir datos personales. DNI, número de cuenta bancaria, esos datos que intentan recabar los timadores. Ese es su objetivo. Datos personales y dinero. Lo que intentan también son sacar todos los datos personales, incluso para crearse ellos una cuenta bancaria o para coger un crédito a nombre de otra persona. Al final son datos personales para estafar a esa persona y buscar un rendimiento económico. En el caso del timo del botón rojo, la diana son las personas mayores. Y es cierto que son el grupo más vulnerable, pero cualquiera que tenga una necesidad puede convertirse en víctima. Al final cualquier persona puede ser víctima de una estafa, independientemente de la edad, en el momento en el que te encuentres o la necesidad que tengas. Al final lo que van a buscar ellos es siempre tu talón de Aquiles para poder incidir en ese problema que tú tienes y termines cayendo. La Policía Nacional nos recuerda que nunca deben facilitarse datos personales por vía telefónica y menos los bancarios. Y si nos han engañado, denunciar. Si crees que has sido víctima de una estafa, es muy importante acudir a una comisaría de Policía Nacional y denunciar el hecho, aportar toda la documentación que tú hayas tenido, conversaciones, datos bancarios, extractos del banco, si ha sido alguna estafa bancaria, y aportarlos en esa denuncia. No obstante, si nos están intentando estafar, pero nos hemos dado cuenta, ¿vale? También tenemos nosotros en el apartado de nuestra página web un apartado de colabora con nosotros en el que tú puedes aportar toda la serie de datos, el nombre o el número de teléfono, toda la información que tengas sobre esa persona y alertarnos de que esa persona está intentando estafar a los demás. La colaboración ciudadana es muy importante para evitar este tipo de fraudes. ¿Cómo de protegidos están los ciudadanos ante ese tipo de situaciones? ¿Cómo actúa el defensor del pueblo en estos casos? A ver, nosotros, como digo, nuestra misión es fundamentalmente poner en contacto o mejorar la relación entre el ciudadano y la administración. O sea, nosotros, si por ejemplo ha habido una estafa y el ciudadano ha ido a la policía y la policía no le contesta, pues, y se dirige a nosotros vamos a escribir a la policía diciendo que tal ciudadano ha sido estafado y no se le ha contestado. ¿Cómo podemos nosotros ayudar? Pues como ya he dicho, coordinándonos con la policía, con la fiscalía y hacer más campañas desde estos órganos, decirles que hagan campañas ellos y nosotros pues también en nuestra respuesta pues decirle a ellos lo que tienen que hacer. ¿Un sistema sanitario robusto creen que sería la fórmula para acabar con ese tipo de estafas? Bueno, yo creo que más que reforzar el sistema de salud es reforzar el sistema de control del medicamento. Yo creo que pasa porque hoy día controlar más lo que es Internet, lo que es perseguir en Internet las estafas, cerrar páginas que sean perjudiciales, reforzar la agencia del medicamento y, por supuesto, reforzar la investigación de la ciberseguridad, porque eso no deja de ser un problema de ciberseguridad sanitario.
Las campañas para recaudar fondos de forma online para sufragar gastos sanitarios se han multiplicado por 5 en un lustro según el Financial Times. Son el 35% de todas las iniciativas lanzadas a través de GoFundMe, la mayor plataforma de crowdfunding online del mundo. Se traduce en 14 millones recaudados para los promotores de las colectas. Pero en ocasiones el motivo sanitario de la recaudación no existe. Aunque no se proporcionaron estadísticas específicas, la plataforma reconoce el riesgo de fraudes y tiene medidas en lugar para mitigar estos intentos. Dada la naturaleza de las campañas de salud y la empatía que generan, pueden ser objetivos atractivos para los que quieren utilizar la plataforma con intenciones negativas. En febrero de 2022 llegó a la redacción de Diario de León el caso de Lupe. Sus compañeras de trabajo habían iniciado una campaña para recaudar 50.000 euros para financiar un tratamiento para un cáncer y esperaban promocionar la campaña. Me llamó la atención que era una cantidad muy grande, porque eran 50.000 euros lo que pedían, y no podíamos hablar con la persona afectada, como suele ocurrir en otras ocasiones, ¿no? Que son las propias personas afectadas las que nos dan su testimonio de lo que les ocurre y demás. Fue el punto de partida de una investigación que cambió el foco de la noticia. Lo primero que me llega es un recibo de 100.000 euros, un recibo con un sello de un hospital y con un sello de una especie de burofax que ponía Bureau Veritatis. Es un folio que lo podíamos hacer cualquiera de nosotros en un Word. En ese documento más señales hacían saltar las alarmas. Se pedía dinero para participar en un ensayo clínico cuando esto no se cobra. El fármaco en cuestión ya estaba en el mercado. Y 2 nombres, el de la clínica y el especialista que prescribía el tratamiento. Llamé a la clínica al Hospital del Rosario para preguntar por el doctor Viaño. En la clínica me dicen que no existe ese señor, que existió, pero que ese médico en concreto había fallecido. Destapado el fraude, el caso llegó a los tribunales y se fijó el juicio para enero de 2024. Las primeras en denunciar, las compañeras de trabajo de Guadalupe. Nos contaban que ellas habían sido engañadas durante más de 1 año y medio, porque ella iba a la oficina con muletas, con vendajes en la cabeza y cosas que le hacía pasar por enferma real, y ellas estaban convencidas de que era así. Y cuando ellas deciden iniciar esta campaña en GoFundMe, es porque ella les pide dinero a ellas a título particular para sufragar ese tratamiento. En el momento de la denuncia, la campaña ya había recaudado casi 1.400 euros. Las chicas consiguieron paralizar la campaña y se devolvió inmediatamente, la plataforma devolvió inmediatamente el dinero a las personas que habían aportado entre 10 y 100 euros. Cuando se detecta una estafa, GoFundMe actúa rápidamente para investigar y tomar medidas, incluyendo la eliminación de la campaña y la cooperación con las autoridades. Y si se demuestra que los fondos no han llegado al destinatario correcto, los donantes son elegibles para recibir un reembolso completo. Las compañías de crowdfunding deben tener mecanismos de garantía para evitar ese tipo de estafas. En el caso de GoFundMe existen controles que autorizan las retiradas antes de enviar los fondos a la cuenta del beneficiario. Nos apoyamos en tecnologías y algoritmos de vanguardia para identificar cualquier intento de fraude y contamos con un equipo especializado de confianza y seguridad que inspecciona meticulosamente las campañas. Guadalupe reconoció todo, no llegó a celebrarse el juicio porque las partes, la Fiscalía y su abogado defensor llegaron a un acuerdo. Si no verificamos esto, la campaña hubiera seguido por internet, hubiera cumplido los 50.000 euros o quizá más, o no lo sé, y nadie hubiera sospechado de ella. La condena quedó en 20 meses de prisión, por lo que Guadalupe no fue a la cárcel, pero se evitó la estafa. Terminamos como comenzábamos, casi 36.000 quejas atendidas en un año. La población confía en el defensor. Bueno, yo creo que sí, que es una institución que tiene la confianza de la gente, es una institución que trabaja de manera
muy neutral, intentando ver las cosas de manera muy técnica y estudiando y empática hacia las personas, estudiando, poniéndose en el lugar de la gente. Tenemos muchas actuaciones que también vamos de oficio y muchas actuaciones de éxito. O sea que hay mucha gente a las que se le abre una puerta, o por lo menos si no podemos hacerla aquí, les orientamos donde tienen que ir. Más de 1000 quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo dan muestra de que la salud es una preocupación de la sociedad y también de esta institución dedicada a protegernos. Así llegamos al final de nuestro programa. Diagnóstico volverá dentro de unos días con los temas sanitarios que más les interesan. No nos fallen, les esperamos.